pero ya es sabido el por qué. Resulta que se fue creando un grupo de interés muy poderoso con muchos negocios al amparo del poder público, ya sea porque se quedaron con bienes que eran del pueblo, de la nación, durante el periodo neoliberal, o porque se quedaban también con buena parte del presupuesto nacional, con dinero del pueblo. Entonces, como eso ya no se permite, pues ese es el enojo, el coraje, y por eso la campaña en contra de nosotros, hasta el extremo, el ridículo, y en general periódicos, radio, televisión, los periodistas más famosos, mejor pagados, intelectuales del régimen que se hicieron muy ricos en el periodo neoliberal, Krause, Aguilar Camín, que de ser, en el caso de Aguilar Camín, pues un historiador, periodista, acumuló en el tiempo de Salinas y de Zedillo y de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, 5 sexenios, muchísimo dinero, y no solo poder económico, sino también político, manejo de influencias. Por eso hasta me insulta y están enojadísimos, ¿no? Pero esa es la explicación. Sin embargo, como hay un despertar ciudadano y hay medios alternativos de información, pues ya no tiene efecto esa estrategia mediática que antes era muy eficaz, destructiva, acababa con cualquier dirigente opositor o quien se rebelaba, lo hacían papilla políticamente hablando, no aguantaba una lanzada en medios. Afortunadamente ahora no, ya se les mojó la pólvora, ya no pasa nada, y nos ayuda mucho el que hayan surgido los medios alternativos, el Internet, que aun cuando lo han querido también tomar, secuestrar con los bots, con la compra de robots para echar a andar campañas, ¿no?, en Twitter, en Facebook, en Face, no han podido porque la gente está participando más. Es de las cosas muy buenas que se han dado en los últimos tiempos en el país. Es un avance. Entonces, en vez de verle solo lo negativo, los insultos, la falta de respeto, el coraje y a veces hasta el odio, ¿no? Ojalá y eso no prospere, no siga avanzando. Pero la parte positiva es de que ya existe una comunicación distinta, de mayor apego a la verdad, más información, sobre todo a quienes no tenían información, no porque no quisieran estar informados, sino porque no se les daban a conocer las cosas. El pueblo desconocía muchísimas cosas que se manejaban solo en la cúpula, en el círculo rojo, y se manipulaba, se daba a conocer lo que le convenía a la clase dominante. Ahora ya no. Entonces sí estamos viviendo un momento interesante en eso, es algo positivo dentro de todo, es realmente muy benéfico el que se esté llevando a cabo este debate. Es muy bueno, muy bueno, porque se va purificando la vida pública y, como añadido, nos ahorramos mucho dinero, porque ese sistema corrupto de control de medios le costaba mucho dinero al pueblo, miles de millones de pesos, porque les tenían que dar contratos de obras, les tenían que dar hospitales, reclusorios, carreteras, la construcción de aeropuertos. Fíjense, los medios de información convencionales, los dueños, también constructores o grandes empresarios. ¿Y para qué querían el medio de información? Pues para proteger y tener la influencia
suficiente para que el gobierno les diera todo lo que pedían. ¿Y cuánto costaba eso? Miles de millones de pesos. Porque, entre otras cosas, no estoy hablando nada más de una empresa, sino de varias vinculadas con los medios de manipulación. No pagaban impuestos. Estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos para que guardaran silencio y le quemaran incienso al presidente. Costaba mucho eso, porque también se piensa que era el chayote lo que le daban a los periodistas. No, eso es una bicoca en comparación con lo que obtenían los dueños de las corporaciones mediáticas. Por más que le pagaran a un periodista, para empezar, los que ganan bastante en el periodismo, pues deben de ser 20, cuando mucho. Pero hay miles de periodistas que ganan pues poco, viven en la justa medianía, y otros con ingresos muy precarios y que se queda en la conciencia de muchos, en lo que llaman el imaginario colectivo, que el problema es el chayote, los chayoteros. No, eso no es nada en comparación con lo otro. Imagínense si tengo una empresa, 2, 3, 4, un banco, y tengo que pagar 2, 3 mil millones, 5 mil millones de pesos de impuestos y no los pago. ¿Qué tiene que ver eso con un sobre, con un embute de 50 mil, de 80 mil, de 100 mil pesos mensuales? ¿Y eso bien atendido? Nada, es una bicoca. Entonces, por eso, ¿qué vamos a estarnos peleando con los periodistas? No, eso es lo mismo que pasaba cuando le echaban la culpa a los ambulantes de que no había recaudación porque no pagaban impuestos, los de la economía informal, cuando la gente se buscaba la vida como podía y lo sigue haciendo como puede, porque no tenía opciones, no tenía alternativas, porque imperaba la corrupción. Y estos caraduras, cretinos, que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba, echándole la culpa a los viene y los que venden en la calle para tener algunos ingresos, porque la economía formal no funcionaba. Pues es lo mismo. O sea, y así nos metieron muchas cosas en la cabeza. ¿Quién era el corrupto? ¿O quién era el ratero? Es que se robaba un pavo, una gallina, ¿no?, un cilindro de gas, una bolsa en el mercado, rata. Y los que saqueaban ni siquiera perdían su respetabilidad. Y siempre lo digo, hasta se ponía de ejemplo a estos corruptos, ¿no? Se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, don mengano, don perengano, un reverendo ladrón. Entonces todo esto es lo que ahora se está revisando y es importantísimo, y no debemos de enojarnos y dar gracias porque nos tocó vivir un momento estelar en la historia de México. Esto no pasaba antes, a veces pasaron siglos. Imagínense qué sucedía en los 3 siglos de dominación colonial en México, que se movía en un control absoluto, tanto del virrey como del arzobispo. Los únicos pleitos que habían eran cuando no se ponían de acuerdo el virrey y el arzobispo, que se acusaban unos y otros de corrupción.